Educación y crisis. Dos palabras que los uruguayos nos hemos acostumbrado a escuchar juntas desde hace años. Resultados de pruebas desfavorables en primaria, tasas de abandono crecientes en educación media, eventuales problemas para adaptar la currícula a las necesidades de los estudiantes y de sus futuros, han sido una constante en las discusiones del sistema político. Tal vez, para empezar el relato, cabe preguntarse: ¿existe una crisis en la educación uruguaya? Que la educación está en crisis es un discurso, una forma de significar lo que le pasa a la educación que no es patrimonio del Uruguay, es un discurso que lo encontramos en otras partes del mundo, de la región, es un discurso contemporáneo sobre la educación y siendo una forma de ver la educación contemporánea tampoco es patrimonio de esta época. Es un discurso que en el caso de nuestro país encontramos en boca o en la pluma de Grompone a mediados del siglo XX, de Carlos Quijano aún antes, un poco antes. Es decir que parece ser una forma de nombrar un desacople, si se quiere estructural, de los sistemas educativos modernos y sus derivas contemporáneas en relación a los mandatos que sobre ellos se van formulando, van cambiando, se van multiplicando y que los ponen en crisis, digamos, ¿no? Yo siento afinidad con una forma de ver este asunto de Adriana Puigros, una pedagoga argentina, que Adriana dice que la crisis de los sistemas educativos en realidad es la crisis de los estados modernos y de los proyectos modernos en integrar plenamente a la sociedad. La idea de crisis y la reflexión sobre la educación en nuestro país está muy atada al debate político, ¿sí? Entonces, esto es un problema, porque, digamos, la educación es un fenómeno de medianos, de largos plazos. Educar a un individuo lleva muchísimos años, ¿no? Y cambiar un sistema educativo, en este sentido, de una realidad que era para algunos a que sea para todos, vos no lo hacés de un día para el otro. Son procesos de largo aliento. Pero si además vos vas a pretender que cada 5 años vas a inventar de nuevo la pólvora, porque ahora sí nosotros tenemos la solución para esto, bueno, lo que haces es permanentemente estar continuando con el problema. Entonces, yo digo que hay crisis, ¿sí? Porque quienes están gestionando la administración son de otro color, de otro sector político, entonces hay crisis. Ahora, después me va a tocar administrar a mí. Entonces, ahora, bueno, ¿qué pasa? Ya no hay crisis, o le sigo echando la culpa a los otros, bueno, etcétera. Entonces, nos falta como sociedad, y yo creo que como sistema político también, instalar la idea de que, bueno, a ver, pensemos a mediano y a largo plazo, pensemos en planes de educación que nos tienen que ayudar a pensar 20, 30 años para adelante, no 5 años y de nuevo 5 años. Por supuesto que hay una filosofía atrás de esto, ¿no? Es una filosofía que no mira lo colectivo, no mira la sociedad en su conjunto, sino que ve individuos, ¿no? Decía Margaret Thatcher, para poner una cita célebre que tiene mucho, la sociedad no existe, existen individuos, ¿no? Entonces las intervenciones son sobre los individuos. Entonces ahí tenés un sistema educativo que puede incorporar todo un discurso vía las famosas políticas focalizadas, que estas sí, ahora en el Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP, cobran un nuevo vigor, porque llegan hasta el punto de plantearse que la focalización debe ser también curricular, algo que en ningún momento en el país se había planteado, lo cual quiere decir que podemos estar pensando que el currículum puede no ser necesariamente el mismo. O sea, hay una idea, podemos hablar que en algún punto estas reformas tienen una idea de que debería haber una educación distinta como para pobres y para ricos, que no hablamos necesariamente de las mismas currículas, de las mismas escuelas, de los mismos sistemas de enseñanza. Ciertamente, si vos recorres el Plan de Desarrollo Educativo que la ANEP presentó al Parlamento, que fue aprobado, vos tenés específicamente la definición de centros focalizados
tenés la definición de centros modelos en contextos de vulnerabilidad social y educativa. Ahora se están implementando, por ejemplo, los centros María Espínola. ¿Sí? O sea, tenés una insistencia en esto, en el modelo de institución y también, que esto es más novedoso todavía, en el currículum. ¿Sí? No exclusivamente en que tengamos una institución, porque digamos, la reforma de los 90 también fue una reforma que impulsó muchísimo la focalización, pero en ningún momento se le ocurrió plantear que había que focalizar el currículum, ¿no? Esa era la crítica que a Rama le hacían los sectores más ultraliberales, algunos de los cuales ahora están en el gobierno. Es una reforma muy estatista, es una reforma que no liberaliza las prestaciones educativas, es una reforma que homogeneiza. Esas eran las críticas que se le hacían. Bueno, lo que vemos ahora en estas propuestas es específicamente la cuestión de modelos educativos, pero quizás hasta contenidos, metodologías, formas de trabajo diversas en función de los contextos socioculturales. Que vamos, esto precisamente lo que lleva es a naturalizar y profundizar, porque yo lo que hago es reforzarte en el lugar que estás. Hay un tema principal que es de inversión sostenida. Uruguay está ahora en el orden de los $2.000 por alumno, cuando los promedios de Europa, por ejemplo, o países desarrollados con quien nos queremos comparar, andan en el orden de los $8.000 anuales. Los colegios privados andan en ese orden también acá en el caso de Uruguay. Por lo tanto, en educación como en salud u otros servicios es necesario tener una inversión de tipo sostenido. Y eso se ha logrado en los últimos 15 años, avanzó bastante, sin embargo, falta mucho todavía. El otro tema es que hay una receta mágica que es el cambio de currículum. Esa receta mágica es ver todos los temas endógenos, ¿no? El problema de la educación es dentro de la educación, los docentes, la infraestructura, esto, aquello, lo otro. No pensarla inserta en un... Los alumnos, ahí está todo eso, y entonces cada 10 años se hizo una reforma. En el 76 en la dictadura, en el 86, en el 96, que fue la reforma de Rama, en el 2006, que fue la reestructuración de esa reforma de Rama. Y bueno, ahora no hemos salteado alguna, pero de hecho creo que hay una en ciernes, así que es posible. Entonces ese pensamiento mágico que cambiando los programas, los planes y eso se mejora todo, en realidad no es así. Tiene que ser una intervención mucho más sistémica y reestructuras que abarquen temas de gestión, otros temas que tienen que ver con eso. Y por otra parte, lo exógeno es los contextos. Fíjate que en el barrio La Valleja, en Casaballe, todos esos barrios, los egresos de jóvenes de 18 a 25 años andan en el orden del 9% egresos de secundaria, solo 9%. Mientras en los barrios más favorecidos, todos los barrios de la costa, andan en el orden del 95%, 9 a 95%. Ya que hay una diferencia bestial. ¿Qué cosas piensan ustedes que deberían usar, qué criterios para elegir qué carrera van a hacer o qué bachillerato estudiar? Y el criterio viene como desde la experiencia, o sea, desde que vos elegís tipo qué orientación y ahí vas como descubriendo, supongo, pero como la salida laboral influye un montón. ¿Vos pensás, voy a tener laburo de esto Obvio, o no? sí. Es que sí. Uno Sí. tiende a pensar en, uy, bueno, capaz que esto no me va a generar tanto ingreso más adelante, o uy, capaz estaría bueno, no sé, priorizar lo que me gusta, o bueno, yo personalmente medio que dije, bueno, esto me gusta, voy a inclinarme para este lado más. Y como ahí ya influye, ¿no? Las humanidades y lo artístico ya está vulnerado en la elección, ya como que ya se proyecta Esto no da distinto. plata, esto no da plata. No plata para el país. Claro, no, como siempre las humanidades y las artes se sacaron de la economía y hoy se sacan una vez más y lo seguimos defendiendo que no tiene que ser así. O sea, defendemos que tiene que tener su espacio porque lo estamos estudiando y porque nos dieron la oportunidad de estudiarlo y ahora lo vamos a seguir defendiendo. O sea, las humanidades ya ocuparon su lugar y lo artístico también.
y nada, lo vamos a seguir defendiendo. También y es verdad que no sabemos. O sea, hay un montón de estudios que dicen que no sabemos de qué van a trabajar ustedes cuando en 20 años. No sabemos ni qué empleo. ¿Qué trabajos van a existir? van a existir todavía? Si no se terminan sacando. ¿Y eso los les salarios. genera como más incertidumbre? Sí, ¿Las pone sí, más obvio, nerviosas? Sí, a mí me pone muy nerviosa el futuro. Me pone nerviosa pensar en lo que puede llegar. Sí, nos pone nerviosos y necesitamos un soporte y la reforma no es el soporte, Sin duda es todo no. lo contrario. La educación tiene un legado simbólico, un legado cultural que ofrecer, ¿no? Para habilitar procesos y construcciones colectivas. Pero sin duda la educación, uno podría resumirlo como un viejo maestro decía, la educación es necesaria pero no suficiente, ¿no? Esto que tú decís de las desigualdades socioeconómicas, de las desigualdades que tienen una matriz profunda en las relaciones económicas y de poder de la sociedad, digamos, obviamente permean la escuela porque la escuela está inscripta en un contexto particular. Entonces, hay cuestiones que puede la escuela, que debe, que están dentro de sus finalidades y hay otras que trascienden. Lo que sí no puede dejar de hacer es ofrecer, ¿verdad?, ese legado cultural que habilite, que brinde herramientas a los sujetos. El Plan Ceibal ha sido desde hace años uno de los espacios de unanimidad en torno al sistema educativo. Tal vez al inicio no lo fue, pero ahora nadie discute su aporte en el acceso de los niños y jóvenes a la tecnología. Pero quizá otro de sus aportes sean menos conocidos y den pistas sobre algunos de los cambios necesarios. Yo trabajo en Ceibal en un proyecto que se llama Pensamiento Computacional y estamos desde primaria, ya se va desarrollando y también hemos estudiado mucho qué está pasando en el mundo con esto, entonces cómo los distintos países han integrado. Nosotros desde Uruguay, bueno, tenemos hoy un proyecto que llega a 37.000 niños y niñas, que bueno, realmente es como grande, como ese espectro, y un montón de docentes que se suman año a año voluntariamente porque también como están convencidos de que va por ahí y que esto es necesario. Y en sí lo que se va realizando es bueno, una propuesta pedagógica que integre los conocimientos, esos contenidos, por ejemplo, lengua, matemáticas, ciencia, deporte, gimnasia, con distintas habilidades de pensamiento computacional. Entonces ahí vamos utilizando distintos recursos como lenguajes de programación, placas microbit, pero no solamente desde la computadora, desde la computación, a las tecnologías en general, sino también a veces nosotros decimos actividades desenchufadas, ¿no? Como, bueno, podemos como entender estas habilidades también desde como vincularnos, no sé, con el espacio. Entonces ahí vamos desarrollando una propuesta que va vinculando estas dos grandes áreas o estos dos grandes focos que son los conocimientos más desde los contenidos y los conocimientos más desde el pensamiento computacional. A mí me preocupa mucho, y te lo digo con total transparencia, que poco se está hablando en educación de un acuerdo político interpartidario pensando en los próximos 10, 15 años. Prácticamente no se habla del tema. Edu 21, te puedes acordar que durante la campaña electoral hizo énfasis en el tema, hablamos con todos los candidatos, todos por igual, de todos los partidos, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto, todos estaban de acuerdo en la necesidad de un acuerdo interpartidario. Pasada la elección no vemos que haya esa voluntad. Yo no lo pongo en un lado ni en otro, ¿no? Lo pongo en el sistema político, sin entrar en gobierno o oposición, que no nos interesa entrar en esa discusión. No vemos una intencionalidad clara de buscar un acuerdo que teje, como tú decís. Supongamos que el Uruguay hace, en el 2022-2023, supongamos que en el 2023 empieza una reforma, ojalá integral, de secundaria, integrando técnica y secundaria. Supongamos que es así. Bueno, esa transformación la van a ver las próximas administraciones de gobierno, que podrán ser de una coalición o de otra, no importa, no entremos, no es el tema. Entonces, tiene que haber una base de acuerdo, porque si viene otra administración que dice esto no me gusta,
discontinúa los procesos, que en Uruguay ha pasado. Hay ejemplos en Uruguay de continuidad y descontinuidad. Algunos ejemplos positivos de continuidad, por ejemplo, han sido que las escuelas de tiempo completo o la expansión de la educación inicial se han mantenido con política de Estado durante gobiernos de diferentes signos políticos. Eso es una buena señal del sistema político. Pero yo no estoy viendo en el sistema político la energía vital necesaria, capaz que eso cambia en los próximos meses, ojalá que así sea, para tejer un acuerdo político partidario, interpartidario, social también, obviamente, para los próximos 10, 15 años. Vos vas a encontrar en diferentes gobiernos, diferentes signos, diferentes debilidades en todas las cosas que te dije. En el liderazgo presidencial, en la visión de la educación, en la calidad de las propuestas y en los elencos. Entonces, yo creo que eso es lo que en Uruguay nos está faltando. Es esa combinación de liderazgo presidencial, diálogo interpartidario y pienso a largo plazo, visión, contenidos programáticos y elencos profesionales. Si logramos en Uruguay esos 5 elementos, ponerlos y hacerlos conjugar, yo creo que tenemos oportunidades reales de cambiar la educación. De lo contrario, vamos a seguir más o menos en lo que estamos hoy, sin mayores transformaciones. La educación es algo tan importante que no puede estar restringido a un número, digamos, recortado. Tiene que haber un proceso amplio de participación. Eso, digamos, también ha sido modificado con la ley de urgente consideración, en virtud de que estaba previsto, digamos, el Congreso de Educación, y ahora, bueno, los plazos no es prescriptivo, los plazos se extienden, en fin, puede o no convocarse ese los congresos, digamos, como se han hecho en nuestro país y que ha sido una reivindicación no solo de los colectivos docentes, sino de la ciudadanía en su conjunto, digamos, de los padres, ¿verdad? Tuvieron un lugar importante, ¿no? En el pasado, no solo en el reciente, sino en instancias anteriores a la dictadura también, digamos, de participación. Entonces, digamos, cuanto más amplio sea la posibilidad de consulta, de participación, obviamente no todo lo que se plantea es un trabajo mucho mayor, ¿no? Pero es más rico y escuchar las voces es importante. ¿Quiénes tienen que participar en la discusión sobre los cambios en el sistema educativo? La Ley de Urgente Consideración ha centralizado la elaboración de políticas educativas en el Ministerio de Educación. Algo que algunos sienten va en el camino de quitar espacios de coparticipación. Si los docentes son parte de la solución, ¿por qué muchos los perciben como parte del problema? Si se va a construir una reforma, que se construya en conjunto, y porque nosotros somos los que vivimos la educación desde adentro, así como los docentes, y somos los que sabemos cómo tiene que ser. Y nada, también priorizar como otros aspectos que también influyen a la educación del hoy y a los adolescentes del hoy, por ejemplo, como es la salud mental. Bueno, tener espacios como de charla, diálogo, estaría bueno, que son cosas que no se dan, bueno, no tenemos, no sé, entre otras cosas, pero apoyar los espacios de arte, artísticos. Bueno, ahora hay un coro en el Zorrilla que está funcionando en un salón de dibujo, creo. O sea, esas cosas que estaría bueno que tuvieran. Sí, también la falta de cómo antes ya no se priorizaba el arte y las humanidades, como más en los liceos los espacios son bastante
acotados. Y bueno, también volvemos como a repetir que bueno, está esta movida de Artístico se mueve, que son bueno, estudiantes, también está bueno porque son de otros liceos, también no es solo de educación pública, y eso está bueno, ver cómo nos seguimos organizando y habitando espacios para defender lo que nos importa. Y nada, o sea, se está como organizando. Y capaz eso, romper un poco esa dicotomía público-privado. Público-privado, y nada, se está sumando bastantes liceos, el latino está reactivo como en esto de la reforma. Y nada, está bueno como tomarlos en cuenta. Y defender la educación todos, porque a todos nos abarca. ¿Quién tendría que participar en esa discusión? Digamos, es válido, porque es una cosa que se ha retomado muchas veces, esa discusión sobre, bueno, tiene que participar el sector productivo, porque es parte de la sociedad civil, pero también porque en algún punto son quienes demandan y hay que pensar la educación alineada con el mundo del trabajo. Hay gente que entiende que no. ¿Vos, cuál es tu visión? Sí, yo creo que hay un tema que es el quiénes participan y otro es el de la propia lógica de todo el proceso, ¿no? Y yo veo con preocupación la situación actual porque la lógica del proceso es de verticalización del sistema, supresión de los espacios de participación docente, una obsesión por el tema del liderazgo y del liderazgo de los equipos de dirección, más que por la formación de equipos y la libertad de cátedra y la buena retribución para un adecuado funcionamiento de equipos docentes trabajando precisamente como colectivo de elaboración, de investigación sobre la práctica, de formación, etc., ¿no? Entonces hay un tema de las lógicas del proceso y según cómo se organiza esa lógica puede contener eso la respuesta a tu pregunta, ¿no? En esta lógica que instalan las autoridades actualmente es una lógica vertical donde hay una consulta donde sí claramente en coherencia con la orientación político-pedagógica de la reforma, parece haber una supeditación de la cuestión educativa a la cuestión económica, y en particular al mercado laboral, ¿no? La educación como fenómeno más complejo, más abarcativo, requiere la centralidad de la participación docente, ¿no? Docente en un colectivo institucional con estudiantes, por supuesto con las familias, dependiendo del nivel educativo, pero con una centralidad de los colectivos docentes, tanto en la institucionalidad, por ejemplo, las asambleas técnico-docentes, como en los espacios de conducción. Y si uno ve eso hoy, no puede dejar de tener preocupación al respecto. Un hecho simbólico, pero muy potente, fue el momento en que el ministro de Educación y Cultura presentó el plan educativo mientras estaba funcionando la Asamblea Técnico-Docente, como si se tratara de mundos paralelos. Porque se plantea como a nivel pedagógico como que fuera nuevo la educación por proyectos. La educación por proyectos tiene 150 años en el campo pedagógico, ¿no? O sea, eso es una falta de información, podríamos decir, en torno a los grandes pedagogos que han marcado la historia del pensamiento. Uno lo puede ubicar en los centros de interés del niño, en la formulación de trabajos a través de proyectos, de talleres, en fin, en todos los niveles educativos, desde inicial hasta la universidad, te diría. En ese sentido no es algo nuevo en absoluto en el campo educativo. Lo mismo en el centro el estudiante. En el centro el estudiante lo planteó en 1903 Dewey en un texto maravilloso que se llama El niño y el programa escolar, y que él toma partido por los intereses del niño, haciendo toda una discusión, un ensayo filosófico en torno a los pro y lo contra en una metodología dialéctica como a él le gustaba trabajar, ¿no?, en sus ensayos. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo.
útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. El estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. 3. En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Y cuando se habla de una educación que está en crisis, ¿se habla de toda la educación o en general tiende a hablarse de la educación pública cuando se plantea ahí? Y está como por debajo de esa dicotomía público-privado. En general, en este registro del discurso de la crisis subordinado a un proyecto de transformación de la educación de corte neoliberal, neoconservador, ¿no? Esto ha sido estudiado por algunos autores en la educación comparada. Allí el discurso de la crisis cae sobre la educación pública principalmente y sobre los docentes como factores responsables de esa crisis principalmente. Y puede verse como incluso hay una producción editorial y cinematográfica al servicio de esta idea, ¿no? Películas como Waiting for Superman, o La educación prohibida, o De Pambazo, una financiada por Televisa en México. Son documentales, ficción, docuficción, que de alguna forma abona esta idea de la crisis de la educación mediante ver situaciones muy acotadas, a veces caricaturizadas, siempre en la educación pública, ¿no? Lo que estoy a punto de decirles es muy duro. La educación en México está muy mal. Ya nos atrasamos casi un año. Yo he estado checando mi guía de la prepa y no sé muchas cosas. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa interesada en que no se sepa. ¿Por qué usted no me dice? Por estrategia política, claramente. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia, porque ya casi no nos queda tiempo. Como en muchos otros temas, los uruguayos tendemos a mirar al exterior buscando recetas. En los últimos años, los países nórdicos, con Finlandia a la cabeza, y tal vez con menos presencia en el imaginario, Vietnam y el resto de los asiáticos. En educación, puntualmente, ¿qué cosas hace Finlandia que deberíamos tomar, no sé si como ejemplo, pero como inspiración para pensar algunas cosas? El tema es que cuando se va a Finlandia se va con una lupa y se va al sistema educativo. Hay que sacar eso, poner el foco más atrás, poner un macro y mirar toda la sociedad. En realidad lo que estamos en un sistema productivo, altamente especializado, que tiene diversas ramas en los temas de producción, tiene una sociedad bastante igualitaria, altamente igualitaria, tiene casi cero de educación privada, todo es de oferta pública, y entonces nos encontramos con que la sociedad en sí da a este contexto la posibilidad de que un sistema se desarrolle bien. Todo el mundo va a los mismos lugares. Sí. Ahora, se sabe que existen conflictos internos dentro del sistema educativo finlandés, los docentes se resisten al trabajo por competencia, los docentes tienen muchas asignaturas, quieren mantenerlas, tienen más asignaturas que en Uruguay. Otro gran tema que es muy hablado acá de la cantidad de asignaturas que tienen los pobres uruguayos frente a otros. Bueno, en Finlandia tienen más. Y sin embargo, funciona. Sin embargo, los resultados son buenos. Pero también podríamos ver otros países que también han avanzado. Vietnam, por ejemplo. Los países asiáticos han tenido un salto sustantivo en todo esto. Y ese salto de la mano de qué va? Del desarrollo productivo. En realidad, no es mirar solo el sistema educativo, sino que hay que mirar el contexto completo. Hay un estudio reciente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Económicas, que dice que para los jóvenes de sectores desfavorecidos, terminar el bachillerato no es una opción que les sirva. No es negocio. No es negocio. Entonces, ahí vemos que el asunto no es solo mirar a la interna del sistema educativo, decir yo reformo, saco esta asignatura, meto música, saco dibujo, hago esto. El asunto no es ese, el asunto es que tiene que ir junto con acompañar a la sociedad, acompañar al sistema productivo, acompañar esos cambios, así que eso es lo importante.
históricamente a la educación se le cargan un montón de mochilas pensando que, bueno, a ver, si educamos a la gente para esto, para lo otro y para el otro, todo va a mejorar, ¿sí? Y en ese cargarle de mochilas a veces se pierde un poco quizás lo fundamental, ¿no? Que es poner a los niños, a los adolescentes en contacto, en circulación con el legado cultural más amplio, ¿no? Que esa transmisión de ese legado cultural más amplio, en todo caso, es el que produce como efecto que otras cosas puedan ser de otra manera. Pero no la sobrecarga. Bueno, la educación, bueno, por ejemplo, la educación es el principal antídoto contra la pobreza. Bueno, no es así, no es cierto. La educación tiene que distribuir. En ese sentido, sí, tiene que ser rica, distribuir mucho. Pero no le cargues la mochila de una política económica, de una política social. Incluso se la plantea como un antídoto para los problemas de seguridad. Por supuesto. Esto insistentemente, ¿no? Hay como una idea de que todos los problemas de la sociedad son problemas de educación, ¿no? Entonces, si hay inseguridad es porque no estamos bien educados en, ¿qué será? En respetar al otro, en valorar la propiedad privada, quién sabe en qué cosas. Y en verdad, si hay problemas de inseguridad o si hay problemas de pobreza, obedecen a cuestiones sociales que son mucho más amplias, ¿no? Que no es la educación a quien vos le vas a pedir, bueno, solucione esto. También es verdad que funciona como una descarga para otros ámbitos, ¿no? En la medida que es un problema de la educación. No es un problema de otras cosas. Claro, no es un problema de la política, no es un problema de la economía, no es un problema de la desigualdad social, no es un problema de la violencia, de un modo de convivencia que nos acostumbra a competir unos contra otros, etcétera, etcétera, sino que es un problema educativo. Entonces, de algún modo, todos nos quedamos más tranquilos y ponemos ahí esa mochila. Ahora, la evidencia ya ha dejado muy claro, ¿no? No son problemas educativos, no se solucionan a través de la educación. Pero además esto hace olvidar eso, el sentido profundo que tiene la educación. Ponerte en vínculo con una cultura, con una tradición, con un legado, que vos siendo parte de eso, pasás a ser parte de una sociedad. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pero hay una cuota muy importante de responsabilidad de la propuesta educativa. Yo diría que buena parte de la expulsión de la educación del sistema educativo tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido como país de generar propuestas educativas que conecten con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, entonces las niñas. Entonces hay un problema histórico en el Uruguay, me parece, de propuestas educativas que han sido débiles. Una buena educación empieza por entender a la persona en su integralidad y por entender algo, Ana Laura, que es fundamental en educación, que emociones, nuestras emociones, como tenemos ahora, nosotros tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, estamos generando sentimientos entre ambos en el programa, van necesariamente ligadas a los conocimientos, no hay separación entre la cognición y la emoción, van juntas. Y una de las cosas fundamentales que la educación tiene que Uruguay recuperar es esta idea de que todos nosotros como personas somos un todo indivisible, donde hay componente biológico, psicológico, antropológico, ético, y que no la podemos a esa persona desmenuzar, no la podemos separar en fragmentos. Entonces, una buena educación o una educación de futuro, como tú decías, Ana Laura, es una educación que se orienta a entender a la persona en su integralidad. ¿Por dónde debería ir la tecnología educativa? Bien, en ese sentido yo creo que tiene que ver como también muy vinculado con el desarrollo de competencias. Entonces, las competencias son fundamentales hoy en día en la educación. Debemos educar a nuestros estudiantes para futuros inciertos. En ese sentido hay un filósofo que plantea como los 7 saberes, ¿no? para el futuro de la educación, y uno de ellos es enfrentar las incertidumbres, que puede ser una pandemia o puede ser otra cosa, ¿no? Y bueno, y en ese sentido creo que las competencias tienen que ver con habilidades más blandas, por ejemplo, como comunicarnos, ser
críticos, bueno, trabajar en equipo, cosas que vamos a necesitar en nuestro futuro, que hoy en día muchos docentes lo están desarrollando en sus clases, pero todavía no estamos poniendo como foco, no estamos valorando realmente eso como el desarrollo. Pero también otro tipo de habilidades que tienen que ver más con también la tecnología, ¿no? Cómo yo me vinculo, yo persona, o sea, estudiante, que me puedo vincular desde ese lugar y desarrollar habilidades para no ser simplemente como un usuario que desde el celular consumo y estoy como todo el día, no sé, abordada desde miles de algoritmos que van funcionando en mi vida, sino también entenderla y comprenderla. En eso hay muchísimos estudios que como que van identificando en jóvenes los niveles de apropiación y de alfabetización digital, y es menos de un 3% realmente los estudiantes que comprenden la tecnología y pueden ser creadores, ¿no? Porque también son esos jóvenes o esos niños y niñas de hoy que los que necesitamos para el futuro. Entonces, bueno, creo que es fundamental en este desarrollo de tecnología que esté muy vinculado a las competencias. Y en eso creo que tiene un rol fundamental el pensamiento computacional, que desarrolla exactamente eso. Bueno, es aquellas habilidades que yo pongo en juego para resolver situaciones y problemas, pero con el poder de la tecnología, ¿no? Cómo yo puedo usar la computadora, mi celular, cualquier dispositivo de la inteligencia artificial para resolver cuestiones de la vida cotidiana. No es lo mismo la desigualdad que la diferencia. Y los espacios de construcción común de encuentro en nuestro país han estado marcados, como decía recién, por la escuela pública. Y eso es como muy importante, porque eso que tú traías del precepto bareliano que nos ha marcado como república, ha habilitado procesos de integración social mayor que en otros países, ¿no? Y eso es un legado y un capital muy importante que tenemos como orientales y como república. Otra cosa es la homogeneidad, ¿no? O sea, sí la inscripción en lo común, pero, digamos, reconociendo las diversidades, ¿no? Que ese es quizás el gran desafío, y eso es sobre lo que no se pudo avanzar, si se quiere, en los primeros años, digamos, del siglo XX y a lo largo de todo el siglo. Si uno lo piensa en la educación en términos generales, 3/4 partes, digamos, seguimos en la educación pública. Y eso no ha tenido grandes cambios, sino que ha habido un incremento de matrícula en la educación pública y sobre todo a nivel de educación media. Y si uno va a formación docente, el 96,4% de la matrícula se ha formado en la historia de nuestro país en la educación pública. El primer reformador estamos como todos de acuerdo. Es como el primer Mesías, todos estamos de acuerdo. Por supuesto. Ahora, ¿quién después puede ocupar ese lugar? Bueno, es un lugar vacante. Pues claro, es evidente, digamos, la primera reforma esa sí fue fundacional, porque digamos, partió de la inexistencia de un sistema a decir, bueno, ahora tenemos un sistema nacional que alcanza a todo el país, alcanza a todos y es público, ¿no? Bien, luego este sistema se comienza a desarrollar, bueno, el vallismo le da un impulso fabuloso,
¿no? Tenemos un desarrollo de un sistema educativo que efectivamente logró avanzar en las metas que se planteaba. Y es esto, como te decía, a partir de los 60 le empezamos a pedir otras cosas, sobre todo en la enseñanza media. Ahí vienen las crisis y ahí vienen las ansias reformadoras. Y hemos coexistido también con intencionalidades reformadoras, ¿no? La reforma educativa de los 90, básicamente con la gestión del profesor Rama, que tenía un diagnóstico muy claro de la situación y de lo que había que hacer, pero que también tenía una mirada, digamos, muy tecnocrática, ¿no? Decir, bueno, nosotros tenemos claro por dónde hay que ir, no tenemos, digamos, demasiada voluntad de discutir esto con los actores involucrados. Y allí hubo una idea de, bueno, acá va a haber una segunda reforma, ¿no? Y paralelamente, por esos años, en el 95, el doctor Pablo da Silveira publicaba un libro que se llamó La Segunda Reforma. ¿Por qué precisamos? Porque el Uruguay necesita una educación post-bareliana, ¿no? Donde también, digamos, está esta idea, ¿no? Va a haber una segunda reforma. Quizás algo de ello, ahora da Silveira es el ministro, puede ser que estemos viviendo hoy por hoy, ese intento nuevamente de refundar el sistema educativo. Lo que sabemos es que los planes y programas, en el caso uruguayo, tanto de primaria como de secundaria, son como capas geológicas, van quedando de una generación para otra y siguen acumulándose. Entonces tenemos una superficie enorme que abarcan los programas cuya profundidad es mínima. Entonces el gran tema es cómo lograr hacer ese cambio, que es el cambio que hizo Finlandia. ¿Y cuáles son los obstáculos para eso? Bueno, hay un obstáculo de tipo cultural, ¿no? El sistema está armado para ser propedéutico en la universidad y entonces lo que hay que hacer es ir midiendo cómo el alumno va, es como un toma-consumo. El primero va tanto, para que llegue con las competencias necesarias para desarrollarse bien ahí. Y junto con eso se hace una cosa muy fea, que es que se va dejando gente por el camino. Cuando un docente dice, le puso un problema a matemática que lo salvó solo uno, y se siente feliz con eso porque fue una cosa muy... Bueno, eso es una barbaridad, eso realmente... Está mal puesto el problema. Es horrible, porque en realidad el tema no es ese, el tema es cómo el 90% de los estudiantes logra pasar los temas principales de la materia esa, sea matemática, física, biología o historia. El joven, al finalizar la educación media, debería tener una formación que integrara tecnología y formación general. Tecnológica y formación vinculada al mundo del trabajo. Todos tendríamos que pasar por una formación vinculada al mundo del trabajo. Una conexión con el mundo del trabajo. Puede ser de diferentes maneras. Justamente, la reforma de bachillerato, que por ahora tenemos un primer indicio, no hay un trazado como para dar una opinión definitiva, lo que planteamos nosotros es, no es una reforma de bachillerato. Es una reforma de toda la educación media superior. Es decir, es de repensar la conexión entre la educación secundaria y la educación técnica. ¿Por qué no ponemos a la educación secundaria y técnica a trabajar en centro de educación de jóvenes y adolescentes? ¿Por qué razón un joven que va a un liceo no puede hacer una formación en una escuela técnica, complementaria? ¿Por qué no podemos tener una formación que para secundaria y técnica sea una formación universal común? Porque de alguna manera un joven tiene que tener conocimientos comunes, esté en una escuela técnica o una secundaria para formarse para el mundo, y después que pueda él conectar piezas, pueda conectar conocimientos. ¿Por qué podemos presuponer que un joven que va a un liceo no tenga interés en robótica vinculada a conocimientos de procesos industriales o de otro tipo? ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que el conocimiento tiene que ser tan compartimentado que si opto por acá no opto por lo otro? No. El mundo cada vez más requiere de conectar piezas. Has investigado y aprendido, digamos, cómo se innova en educación en otros países. ¿Dirías que hay como
algunos ejemplos interesantes sobre qué cosas se podrían hacer o se pueden plantear de maneras distintas que el sistema educativo actual en Uruguay todavía no ha incorporado? Bien. Yo, primero que nada, como me parece como algo fundamental, también entender cómo el sistema educativo uruguayo, o sea, cómo nos mira el mundo, porque a veces nosotros somos muy críticos sobre nuestro sistema educativo y realmente, gracias a Dios, tuve la posibilidad de estudiar en Argentina y ver cómo ponen a Uruguay como ejemplo, ¿no? Y eso lo hace un montón de países. A nosotros en Ceibal, en este proyecto de pensamiento computacional que es muy innovador, nos han llamado de diversos países como para, bueno, ver en qué están. Entonces, como identificar también nuestras potencialidades, ¿no? Realmente en Uruguay, como te contaba hoy, hay muchas prácticas, hay muchos docentes súper potentes que hacen cosas, pero que quedan como para adentro y que es necesario como capitalizar y salir a difundir y también a reflexionar juntos sobre esas prácticas educativas. En ese sentido, yo creo que en otros países están como en el mismo descubrimiento, o sea, en esta posibilidad de poder dialogar con los hermanos argentinos, digamos, también van por ahí, ellos quizás tienen como un potencial bastante más grande porque han ido desarrollando en su propio currículum la tecnología ya vinculada, que a nosotros todavía eso nos falta, ¿no? Creo que nuestra educación está pensada como capaz que en otro siglo que no responde a lo que nuestros jóvenes quieren hoy. Este año en Ceibal hicimos un foro de estudiantes desde el Red Global de Aprendizajes y algo que ahí los chiquilines de educación media, ¿sí? O sea, liceo, UTU, más o menos entre 12 y 15 años, planteaban como, bueno, si pensáramos el cambio de la educación, ¿qué sumarían ustedes, ¿no? Y tiene que ver con esto que decías vos, bueno, orientación económica, finanzas. El día de mañana salgo a trabajar, ¿cómo encaro eso? ¿Cómo puedo independizarme? ¿Cómo un currículum? Que lo tuvimos que aprender todos como en el camino. Bueno, después planteaban lenguaje de señas, ¿no? Porque tenemos otros jóvenes, otras generaciones que son inclusivos y que ya están pensando en eso. Bueno, también planteaban inteligencia artificial porque ellos ven que hay un campo muy fértil y quieren conocerlo, quieren estar ahí. Primeros auxilios, bueno, esas cosas que uno como va adquiriendo en la vida y que piensa que pasa como por otro lado, ¿no? Y no por la escuela o por el liceo o lo que sea que esté haciendo. Y bueno, cómo vamos integrando esa voz. Creo que, no sé, si yo tuviera que hoy pensar uno de los puntos claves para repensar la educación sería escucharlos a los estudiantes, o sea, pensemos juntos con ellos, diseñemos juntos, codiseñemos en ese sentido la educación. ¿Qué cosas tendríamos que repensar o reformular en la educación en Uruguay pensando en adaptarnos a ese futuro? Y yo creo que un buen comienzo sería, si se quiere, pensar la forma de estas reformas que son permanentes, ¿no? que vuelven una y otra vez con este sentido, como bien tú decías, refundacional, con esa idea refundacional. En algunos casos, como creo que es el actual, el que está en curso en este momento en nuestro país, de un carácter tecnocrático vertical, tecnocrático autoritario, que reduce un fenómeno educativo a un tipo de cambio tecnocrático, ¿no? Vertical. El fenómeno educativo en su complejidad como incorporación como diálogo y encuentro y conflicto intergeneracional, como incorporación de las nuevas generaciones a la cultura, como educación al servicio del desarrollo pleno de las distintas facultades y potencialidades de los seres humanos en distintos planos, ¿no? Sensible, creativo, intelectual, etcétera, una educación integral al servicio de recrear las preguntas y la relación con el legado, entre la invención y el legado, es un fenómeno que, para pensarlo en términos de una reforma o de una transformación, requiere, bueno, un diálogo social amplio como problema social, requiere un momento pedagógico, técnico-pedagógico específico con centralidad en el papel de los y las docentes en sus contextos específicos de trabajo. Y también sabemos eso, que bueno, más allá de que tenemos mucho miedo porque no tenemos información,
vamos a hacer lo que querramos necesario y sabemos que no estamos solos, sabemos que tenemos a docentes, sabemos que dentro de los liceos puede haber un diálogo positivo, sabemos que contamos con otros liceos, que también con otros centros terciarios, que GCM, que es secundaria, los gremios de secundaria estaban activos también, con gremios de la costa y otros que también estamos en esa. Así que está. Muchas gracias a las dos. A vos. La educación ocupa un espacio central en el debate público. Sin embargo, la discusión no se torna acción muy a menudo. Se ha enunciado la necesidad de acuerdos políticos, pero no se concretan. El tiempo pasa y el futuro se nos acerca.